Buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estamos para compartir y continuar con el estudio de la Palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan y en esta mañana nos ocupa el capítulo 7, los versículos del 10 al 24. Pero antes quisiera agradecer especialmente a quienes se han preocupado y han estado orando por mi salud en este tiempo que estuve afectado por el virus de COVID-19. Bueno, respecto al pasaje vamos a proceder a leerlo y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado los sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Una de las cosas que tenemos que tener en mente al analizar este pasaje es el antecedente de Jesús habiendo sanado al paralítico en el estanque de Betesda durante la fiesta de la Pascua, unos 6 meses antes en Jerusalén. Hecho que Juan relata en el capítulo 5 de su Evangelio, en el que el Señor fue cuestionado duramente por los principales del templo. Esta fiesta de Pascua se celebra al comienzo de la primavera, aproximadamente en el mes de abril, y se supone del año 29, dando comienzo al último año de su ministerio. Luego de estos hechos, Jesús se traslada a la zona de Galilea, donde Juan relata en el capítulo 6 la alimentación de los 5.000 y el caminar sobre las aguas del mar de Galilea. El primer versículo de este capítulo dice, después de estas cosas, es decir, los sucesos que ocurrieron durante el periodo de abril a octubre de ese año 29, los resume Juan en su versículo. Después de estas cosas, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, tenemos un relato detallado de los sucesos que pertenecen a este medio año del ministerio de Cristo. Juan dice que durante esos meses Jesús andaba por Galilea. Esto está de acuerdo a los que relatan los evangelios sinópticos. Lo que caracteriza este periodo es que en gran parte Jesús se retiró de las multitudes de Capernaum para estar con sus discípulos. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora bien, aunque el Señor había venido del cielo precisamente para entregar su vida, sabía que todavía no había llegado el momento exacto en que de acuerdo al consejo eterno de Dios, esto debía tener lugar. Versículo 2 dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y en este caso, los hermanos y algunos discípulos del Señor se adelantan y el Señor va a ir un par de días después. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba durante 7 u 8 días, aproximadamente del 15 al 21 o 22 del séptimo mes, lo cual equivale aproximadamente a nuestro mes de octubre.
era una fiesta de acción de gracias por la vendimia, es decir, el final de las cosechas, pero además de ser una fiesta de cosecha, también era una conmemoración gozosa de dirección divina concedida a sus antepasados en su travesía por el desierto, en donde los hebreos habitaban en tabernáculos o en carpas o hechas con lonas o cañas o lo que sea. Esta fiesta se celebraba inmediatamente después del día de la expiación, por lo cual era muy prominente la idea de gozo, de celebración después de la redención. Se hacía un sacrificio especial de 70 bueyes, se tocaban todos los días las trompetas del templo, se celebraba la ceremonia del derramamiento del agua sacada de Siloé, en conmemoración del manantial refrescante que había brotado milagrosamente de la roca de Meriba. Y también en el sentido de clamar a Dios por las necesidades de agua en un periodo que iba a comenzar, que era de bastante pocas lluvias en Israel en ese tiempo. Era también en anticipo de las bendiciones, tanto para Israel como para todo el mundo. Se iluminaba el patio interior del templo, donde la luz de los grandes candelabros recordaba la columna de fuego nocturna que había servido de guía a través del desierto de los hebreos. Había un desfile de antorchas y sobre todo, en todas partes, tanto en Jerusalén como en sus alrededores, en las calles, en la plaza e incluso en los techos de las casas, se levantaban cabañas. Estas viviendas de hojas proveían refugio a los peregrinos que venían de todas partes para asistir a esta fiesta, pero sobre todo recordaban la vida de los antepasados en el desierto. Así, de esta forma, ya tomando en cuenta los versículos a partir del 10, dice que Jesús permaneció en Galilea un poco más. Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Cómo era esto de ir en secreto? Dice que la mayoría se inclina a pensar que Jesús, acompañado solo de sus discípulos, escogió caminos más solitarios, viajó solo, o principalmente de noche, y no anunció públicamente su salida de Galilea, ni su llegada a Jerusalén. En versículo 11 dice que los judíos, que eran, bueno, tenemos en cuenta que si Jesús llegó un par de días después, podemos estar hablando de la mitad de la fiesta, a mitad de la fiesta, es decir, el tercer o cuarto día de la fiesta de los tabernáculos. El versículo 11 dice que los judíos, que eran principalmente o exclusivamente los líderes religiosos, enemigos de Jesús, lo habían esperado antes. Le buscaban y decían una y otra vez, ¿dónde está aquel? Sus intenciones, en vista de lo que ya hemos visto en el capítulo 5 y lo que vamos a ver también en los próximos capítulos, no pueden ser realmente amistosas. De igual forma, dice el versículo 12, que había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud. La opinión estaba claramente dividida, al igual que lo estaba en Galilea, en los comentarios que Juan hace en el capítulo 6. En el versículo 6 dice que muchos, no todos, lo habían abandonado. En Jerusalén entonces unos decían, es un hombre bueno, trata de hacer el bien, es moralmente justo, no es un impostor. Pero otros, sin embargo, difieren totalmente y decían, no, al contrario, engaña al pueblo. Veían a Jesús como un demagogo, alguien de quien había que rehuir, un falso profeta, o alguien que estaba interesado en atraerse a la multitud, congraciándose con ellos con fines egoístas. Pero, dice el versículo 13, ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Como todavía los judíos o el Sanedrín
no había emitido todavía un veredicto oficial. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, nadie se atrevía a exponerse, decir algo inadecuado en público podía significar la expulsión de la sinagoga. Por lo tanto, las multitudes comentaban mucho en voz baja. Finalmente en el versículo 14 y 15 dice que a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. De repente Jesús se aparece en el templo. La fiesta, que duraba, como dijimos, una semana entera, andaba por la mitad. Jesús entonces, ubicándose en un lugar adecuado, se sentó, posición habitual para el que enseñaba, y de repente, de inmediato se reunió una multitud de oyentes, a los cuales comenzó a instruir. Esta vez no hubo milagros, pero el pueblo pronto descubrirá que todo lo que el Señor hace es sorprendente, tanto sus milagros como su enseñanza. Luego se unieron al auditorio algunos líderes hostiles. Escucharon por cierto tiempo, luego, quizás alarmados por el contenido de las palabras que escuchaban, no pudieron contenerse más. Dice Juan que se maravillaban de su atrevimiento. ¿A qué se refiere esto? Dicen, ellos decían, ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Jesús nunca había recibido instrucción de escuelas rabínicas. En términos modernos se podría decir que no tenía ningún título de alguna universidad reconocida. Por tanto, todo lo que él dijera debería estar equivocado. Sin embargo, su respuesta en el versículo 16 muestra que los críticos no habían pensado en la posibilidad de que el contenido de su enseñanza pudiera proceder de otra fuente, muy superior a cualquier seminario judío. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ningún hombre le había enseñado, ni era autodidacta, sino que Dios mismo lo había instruido. Esa fue la respuesta que él dio. Y no solo había recibido instrucción, enseñanza del Padre de los cielos, sino que también había recibido el mandato divino de transmitirlo a los hombres. Y llegamos al punto central, quizás de este pasaje, en los versículos 17 y 18. Aquí Jesús formula un principio básico. Declara los requisitos que alguien debe reunir antes de poder, en cierto modo, hacer una evaluación de la enseñanza de Cristo. En pocas palabras dice que quien desee hacerlo debe, en primer lugar, tener la disposición adecuada y, en segundo lugar, buscar el ideal adecuado. ¿A qué nos referimos? Dice el Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo simplemente por mi propia cuenta. Si no hay un verdadero deseo de obedecer la voluntad de Dios, según se manifiesta en su palabra, no se encontrará un verdadero conocimiento, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista de la experiencia del ser humano. Esto lleva a una interesante pregunta o cuestionamiento. ¿En qué forma se relacionan entre sí los distintos elementos de la experiencia cristiana? En general, se puede decir que, según la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, primero viene el conocimiento respecto a Cristo, respecto a los hechos de redención, implicando, desde luego, el conocimiento del pecado. Cuando intentamos descubrir la fuente de nuestro amor por Cristo, encontramos que éste brotó de haber observado, de haber conocido los hechos del Evangelio y de nuestra interpretación del significado de estos hechos. Y aquí podemos decir también lo siguiente, que el conocimiento en sí mismo nunca produce amor,
Sin embargo, el amor se manifiesta cuando el Espíritu Santo aplica este conocimiento al corazón, o sea, cuando produce en el corazón una respuesta al amor de Cristo, cuyo conocimiento ya está presente en la mente. Y este amor, a su vez, se va a expresar en actos de obediencia. Diría más adelante el Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La relación entonces fundamental entre estos 3 puntos que tienen que ver con la experiencia y el conocimiento es el siguiente. Llegamos al conocimiento de los hechos de Cristo. El Espíritu Santo infunde amor al responder afirmativamente a ese conocimiento. Y ese amor produce también obediencia a lo que el Señor quiere para nosotros. Y cada uno de estos elementos, el conocimiento, el amor, la obediencia, una vez presente mínimamente en nuestras vidas, se van enriqueciendo y se van intensificando unos a otros. Hay una interacción constante y cada uno de ellos influye en los otros dos. Ahora bien, quien tiene la disposición adecuada también buscará el ideal adecuado. El que, dice el versículo 18, el que simplemente habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él nada falso. Y finalmente, para contrarrestar Jesús a los principales, a los que cuestionaban su forma, su enseñanza, Jesús pasa de una defensa a una ofensiva. Y en el versículo 19 Jesús pone al descubierto la hipocresía de estos principales del templo, cuando pregunta retóricamente: ¿no les dio a ustedes Moisés la ley? De hecho, estos hombres se jactaban constantemente de ser discípulos de Moisés y de estar sentado, como diría Jesús en Mateo capítulo 23, de estar sentados en la cátedra de Moisés. Habían recibido la Torá, es decir, toda la ley, la civil, la ritual, la moral, con énfasis en esta última, resumida en los 10 mandamientos, por intermedio de Moisés. Y Jesús entonces prosigue: sin embargo, ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? La doble acusación hecha a los líderes cae como un trueno y un relámpago. Jesús estaba en ese momento leyendo los corazones de esos hombres. Sabían que si bien trataban de presentarse como custodios de la ley de Moisés, ley que se resumía en la palabra amor, albergar, tenían en su corazón odio y destrucción. En los versículos finales, del 21 al 24, Jesús va a confirmar su argumento. Jesús ya había sido cuestionado con la curación del hombre en el estanque de Siloé, como hemos visto en el capítulo 5. Jesús entonces le responde y le dije: una hora hice y todos se maravillan. Jesús, recordemos, había realizado esta curación en el día de reposo y había sido la ocasión inmediata para tramar contra su vida. Pero él continúa diciendo: es por eso que os digo que Moisés os dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Es decir, acá estamos viendo que los judíos habían recibido, por un lado, la ley del día de reposo y que no se podía hacer cosas así. Pero también les dio Moisés, que realmente no se las había dado Moisés, sino que ya viene de los tiempos de Abraham, la circuncisión, en el que el niño recién nacido al 8º día se circuncidaba. Y si ese
día de la circuncisión caía en día sábado, también se procedía a la circuncisión. Entonces, Jesús les dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Lo que está queriendo decir acá Jesús es, si la purificación ritual de un miembro del cuerpo se permite el día de reposo, entonces resultará prohibido en ese día la curación real de todo el cuerpo, de todo el ser, cuerpo y alma, dando así al pueblo causa justa para irarse contra el sanador. El argumento es, desde luego, irrefutable. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, diría Jesús allá en Marcos capítulo 2, versículo 27. Ahora bien, llevándolo a nuestros días, podemos decir que acá se está oficiando un juicio, como parece tener en mente una temática judicial. Se describe el delito de Jesús, que es la cenación el sábado. Sus acusadores hablan abiertamente. En general los que hacen esto fueron los dirigentes religiosos. Se presentan pruebas a favor y en contra de Jesús, su autoridad, sus orígenes, y hay que tomar una decisión. La verdad de Jesús dividía a las audiencias. Algunos decían que era bueno y otros decían que era malo. Y a medida que pasan los momentos, la gente tenía que tomar una decisión. Ahora, cuando queremos llevarlo a nuestros tiempos, vemos que también en nuestro mundo se somete a Jesús a juicio. Como en los tiempos de Jerusalén, también en nuestros tiempos quienes escuchen a Jesús van a estar divididos. Algunos parecen abiertos y receptivos, otros hostiles. Por otra parte, está el tema del temor. Igual que en las primeras multitudes que rodeaban a Jesús, estaban atentos a los juicios de quienes estaban en el poder. Así también la gente hoy en día evalúa los riesgos de identificarse públicamente con Jesús. Juan no esperaba, nosotros tampoco debemos hacerlo, que el debate sobre Jesús fuera siempre civilizado. Creo que en Juan 7 se debate o se describe una lucha sobre compromisos religiosos esenciales. En este capítulo se nos presenta el perfil de dirigentes religiosos que se oponen vehementemente a Jesús y están dispuestos a utilizar cualquier recurso para deshacerse de él. Todo esto también nos invita a plantearnos preguntas sobre los actores de nuestro mundo, aún hasta en nuestras propias iglesias. En Juan 6 vimos que no fueron solamente las multitudes las que tropezaron en las enseñanzas más profundas, sino también sus seguidores, que algunos se apartaron. Y ahora, ¿cómo interpretamos estos roles en nuestros días? Una pregunta que nos lleva a toda esta discusión. ¿Pueden los cristianos convertirse en polemistas religiosos? ¿Pueden oponerse a algo que Dios está haciendo? ¿Están afectados por impulsos no convenientes que vemos en los oyentes de Juan 7? Como dijimos hace un momento, Juan entiende que incluso aquellos que afirman creer en Jesús deciden a veces rechazar su palabra y negarle su lugar de derecho. Vemos como Jesús lo expresaría en otros momentos, en lugares donde Jesús había hecho milagros, donde la gente había respondido a esos milagros, no había encontrado fe. De igual forma, cuando nosotros predicamos el Evangelio,
Jesús es juzgado. Y todo aquel que escucha ha de definir, ha de elegir qué voz quiere aceptar, de qué parte se va a poner, porque no hay espacio intermedio. ¿Cómo va a reaccionar? Con ira, con cinismo, con vergüenza, con valor, con temor a las autoridades. Yo estoy convencido de que realmente no sabremos hasta qué punto la gente va a responder, hasta que el hablar claramente acerca de Jesús conlleve un riesgo. Tan pronto así como aquellos que escuchan expresan su voluntad, la multitud va a decidir si su fe es más fuerte que su temor. Considerando que los dirigentes de las sinagogas y del templo querían interrogar a Jesús, la pregunta es, ¿haríamos nosotros lo mismo? Si viniera y pusiera en jaque, en juicio, nuestras presunciones sobre compromisos, sobre ceremonias, sobre la fe. Muchas veces damos por sentado de que siendo como somos cristianos, poseedores de la luz y dado que confesamos nuestros credos y damos nuestros testimonios, no es posible que reaccionemos antagónicamente contra alguien que viniera a nosotros con una palabra profética. Pero somos ingenuos y creemos que no podemos responder como las autoridades del templo. Muchas veces nos ensorbecemos en nuestras posiciones, en nuestras opiniones, y realmente, o muchas veces los cristianos, tenemos la capacidad de construir sistemas religiosos, centros de adoración, universidades, seminarios, agencias misioneras, aún programas dentro de nuestras mismas iglesias que promueven sistemas humanos que ya de por sí están caídos o están fallidos en lugar del programa de Dios. Muchas veces hasta pienso que llegamos a ser personas capaces de discutir con Dios sobre teología. Romanos 2 habla de cómo era el judío ensoberbecido. Y a veces nosotros también nos llegamos a parecer esas cosas. Consideremos estas situaciones. Y volviendo a lo que encontramos en los versículos 17 y 18. A esos requisitos que pone Dios o pone el Señor Jesús para cuando queremos escuchar su palabra. En primer lugar, tener la disposición adecuada para escucharle, para recibir su palabra, es decir, el buscar la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Y finalmente buscar el ideal adecuado, es decir, el de darle toda la gloria a Dios en todo lo que queramos aprender, en todo lo que queramos hacer en nuestra vida cristiana. Volvemos también, y quisiera reafirmar estas palabras en cuanto a el conocimiento que nos llega a nosotros, el amor, cuando aplicamos este conocimiento a nuestras vidas, y finalmente la obediencia, que es la respuesta del amor y la respuesta al conocimiento de lo que hemos recibido. Nuevamente, la relación entre estas tres cosas tienen que manifestarse completamente en nuestras vidas. Y termino con estas palabras que más adelante diría el Señor en el Evangelio de Juan.
si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Que haya realmente una interacción constante entre estas tres actitudes de parte nuestra. El conocimiento, el amor y la obediencia tienen que estar día a día en cada una de nuestras vidas.